una gran entrevistada. Ella es una mujer excepcional, súper trabajadora, que ha empezado su carrera desde muy chica. Tiene solamente 33 años. Cuando te digo esto no lo podés creer, porque realmente hizo de todo. Es licenciada en Ciencias Políticas y hoy vamos a hablar con ella de economía. Una economía argentina que está pasando por un momento muy complicado. Vamos a hablar, por supuesto, de la inflación. Se conocieron hace días nada más los datos que tienen que ver con la pobreza en nuestra querida Argentina. Vamos a hablar también de esta ley que propone Cristina Kirchner para pagar de alguna manera la deuda con el FMI. Y también vamos a hablar de la economía y el género, ¿no? ¿Es posible que el género femenino tenga un lugar como corresponde en la economía argentina? ¿Es posible que estas mujeres accedan a esos puestos más importantes? Bueno, vamos a hablar también de la economía con mirada de género. De todo esto y mucho más hoy en Right Now con Julia Strada. Hola, Juli. Hola, ¿cómo estás? Ahí va. Se me va a caer el celular. Hola, gracias Hola, por la invitación. Juli, gracias a vos por venir. Ahora sí. Bueno, la verdad un placer. Hace tiempo te quería tener y creo que viniste en el momento indicado para charlar y para explicarnos un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, la Argentina tiene todavía las dos deudas sociales, la deuda social y la deuda financiera o la deuda externa contra la deuda interna como los dos lugares en donde hay que trabajar en términos de gestión de política económica. La verdad es que la deuda social, que tiene que ver con los datos de pobreza que salieron estos días y que dan cuenta de una mejora, pero aún así de un dato elevado. Son 37,3% las personas por debajo de la línea de pobreza. Es un dato mejor que el 42% del segundo semestre 2020. Sigue siendo de cualquier manera un poco más elevado que el segundo semestre de 2019, es decir, como dejó Macri la economía, efecto pandemia desde ya. Claro. Pero digo, la deuda social está ahí con la pandemia que sigue impactando fuertemente a pesar de este 10% de crecimiento que tuvo el 2021 y que fue extraordinario, 10% de crecimiento. Pero la cuestión externa... Claro, porque hubo como una, digamos, post-pandemia, como que parecía que la cosa se había reactivado. No sé cuánto se traducen los datos reales y cuánto era en la expectativa de la gente, ¿no? En las ganas de generar. Bueno, eso es lo más curioso del momento que estamos atravesando, porque la economía argentina efectivamente creció como no crecieron otras economías del mundo. Mirá. Digo, Argentina creció más de 10%, 10,3% en 2021, luego de una caída muy fuerte, similar, es decir, logramos compensar en el año siguiente a la pandemia, 2021 contra 2020, lo perdido. Otras economías no pudieron hacer eso, uno va a Europa y en realidad el crecimiento o el rebote fue menor. Sin embargo, la recuperación con distribución, es decir, cómo eso se ve en puestos de trabajo y cómo eso se ve en mejora salarial o de ingresos, bueno, tardó más. En puestos de trabajo, bueno, recién ahora el empleo privado registrado podemos decir que llegó al mismo nivel que a la prepandemia, es decir, que a febrero 2020. Es decir, tardamos bastante más. Los sectores productivos que están mejor en capacidad instalada, en uso de capacidad instalada, tardaron más en trasladar eso en generación de empleo. Y la cuestión salarial, que me parece que es lo central y lo más preocupante, yo diría de ingresos, los 20 puntos perdidos con Macri siguen ahí, digo, siguen perdidos. Y lo que permitió una política salarial durante este gobierno del Frente de Todos, con paritarias que claramente fueron a pelearla, la inflación, fueron a boxearse, digo yo, con la inflación, fue no perder. Pero en muchos casos no se ganó poder adquisitivo, con lo cual lo que tenemos es consolidación de 20 puntos menos de salario real. Ya iba a ser difícil, digamos, sin la pandemia, con la pandemia de por medio y con este acuerdo con el fondo que hay que empezar a pagar. En algún momento esa plata que se tomó en el gobierno anterior hay que empezar a pagarla. Bueno, tiene muchas aristas el acuerdo con el fondo. La primera es esa que vos decís, el momento en el cual se empieza a pagar, que es luego de que se termina el periodo de gracia y luego de que pasemos por esta carrera de obstáculos que son las revisiones trimestrales, las 10 revisiones que vamos a tener con las metas, a ver si cumplimos la meta monetaria, la meta de déficit y la meta de reservas. Luego de eso viene un momento en el cual hay que empezar a devolver el capital. Cuando uno empieza a devolver el capital, la pregunta es, ¿Argentina va a estar en condiciones de devolverlo? ¿O vamos a tener que volver a sentarnos a negociar en el 2025, 2026, como para lograr en ese momento
pagar en otras condiciones. Porque la gran duda, el gran interrogante, y esto lo dicen todos en el gobierno, es si es sostenible el acuerdo. Que fue el conflicto, digamos, del Frente de Todos, el conflicto interno, ¿no? Entre algunos que estaban a favor de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros que no, y ahí se armó como la gran disputa que... Si uno lo pasa limpio, defaultear yo creo que no era un escenario positivo. Y está bien hacer un acuerdo que te impida ponerte en un lugar del cual no sabes cómo salís. Claro. Es una situación de suba, por ejemplo, de tipo de cambio muy fuerte, que te lleve a una suba del tipo de cambio, por ende suba de la inflación y por ende pérdida por adquisitivo más fuerte que la que venís teniendo quizás con la inflación sin devaluación. ¿Bien? Claro. Ahora, lo que sí ocurre es que el fondo, por ejemplo, te limita a una herramienta, que es la herramienta de la política fiscal, que es la que te ha permitido durante los últimos 20 años generar algún tipo de impulso en el proceso redistributivo. Y te limita también el uso de la herramienta monetaria, que es la financiación del Banco Central. Son objetivos que per se, te lo digo desde la economía, está bueno perseguir para una macroeconomía ordenada, está bueno decir, che, yo quiero que el déficit baje de 3 a 2,5, de 2,5 a 1,9, de 1,9 a 0,9, y quiero que la financiación monetaria del Banco Central también se vaya reduciendo hasta 0 en el 2024, sí. En términos abstractos, claro que sí. Claro. Ahora, yo también pienso, y pongo el acento en esto último, que estamos a la salida de una pandemia con 37,3% de pobreza, con salarios que están 20 puntos por abajo respecto del 2015, y eso no se pudo recuperar, con una distribución que no termina de llegar. Claro, no, y además, digamos, el paréntesis también que tiene que ver con lo internacional, que no es tan internacional, porque la guerra entre Rusia y Ucrania también afectó, ¿no? Bueno, cosas tan primordiales como el gas, ¿no? La energía. Totalmente. Yo creo que ahí hay otro punto relevante. Digo, el acuerdo por momentos, y creo que el fondo tiene mucha habilidad para poder abstraerse de las situaciones extraordinarias que atravesamos, el acuerdo por momentos desconoce cuestiones que son básicas. Digo, lo que ocurrió con Macri y el préstamo en condiciones absolutamente extraordinarias, que el propio directorio del Fondo Monetario Internacional reconoció. Luego la pandemia, en donde tuviste, por ejemplo, 80 países pobres que pidieron condonación de deuda y se la dieron. Argentina, como país de ingreso medio, no entró en ese pelotón, pero dijo, che, a mí denme alguna posibilidad, ninguna. Y luego la situación de la guerra. Ninguna? Bueno, nos consideran país de ingreso medio y por ende no nos consideran un país en condiciones de pedir una condonación. Yo no creo que haya que haber pateado el tablero a ese nivel, pero sí uno puede usar las situaciones, usar las oportunidades para construir correlación de fuerzas distinta frente a un organismo que ya sabes lo que quiere. Te quiere disciplinar. Y esa no es una cuestión ideológica de me gusta o no me gusta el fondo. Es la historia del fondo, para eso se creó. Para disciplinar las economías emergentes. Es un organismo que en general te impide desarrollarte porque el desarrollo se lo guarda para los países del norte. Desde ya no se logró, desde el punto de vista del fondo, disciplinar a la Argentina ahora con una reforma laboral, ahora con una reforma previsional, ahora con un proceso de privatizaciones, como lo dijo el ministro Martín Guzmán, y eso, desde ya que es loable, no queda descartado que más adelante lo pueda exigir. De hecho, el propio comunicado del directorio del fondo, que salió hace poquitos días, luego de la discusión en el Congreso, ya dijo que había que tomar reformas estructurales, que había que decidir, es decir, hay algo escrito, pero después están las opiniones de los integrantes del directorio del fondo que te dicen, che, yo quiero un poco más. Ahora, lo que yo te marcaba antes es, la guerra te cambió el escenario, por ejemplo, en la cuestión energética. Claro. El precio de la energía subió, vos lo dijiste, subió el Brent del petróleo y subió el precio del gas. El gas y el Brent además están asociados. Argentina necesita gas, fundamentalmente en invierno, pero además en general necesita gas porque no tenemos autoabastecimiento energético. Y bueno, el precio del GNL, por ejemplo, aumentó de $8 a $60 millón de BTU. $60 es la proyección que se espera en el peor escenario. Si uno sujeta la meta fiscal, de acuerdo con el fondo, en mayor medida, no en su totalidad, pero en mayor medida, a la reducción del déficit energético, y si esa reducción del déficit energético te empieza a depender de una variable que no controlás, que es el precio de la energía, y no la controlás por la guerra, bueno, estás como comprometiéndote a algo que no sabes si vas a poder cumplir. Totalmente. Bueno, que ahí viene, ¿no?, el planteo que también hacía al principio de este proyecto de ley que presentó Cristina Kirchner, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? A mí me parece muy bien. Me parece bien en varios aspectos. En primer lugar, resitúa la discusión donde tiene que estar, que es, todos tenemos que juntar plata. Digo, Argentina tiene que juntar plata para pagarle al fondo. Perfecto. Ahora, esa plata la vamos a poner solamente
nosotros, digo, los laburantes, el pueblo argentino, o vamos a intentar hacer algún tipo de ejercicio de redistribución o vaquita, como dice Víctor Hugo, a veces pasamos la vaquita, para que otros también aporten. Y en este caso lo que hace el proyecto de Cristina es decir, bueno, que aporten los que más se beneficiaron con un proceso de endeudamiento, dolarización y fuga. No, esto que decís vos, ¿es un ejercicio o finalmente se va a llevar adelante? Bueno, hay que ver los consensos si se logran. Lo que me parece que consigue en términos argumentales un proyecto de estas características es que al poner en foco no en los ricos, sino en los evasores, porque grandes fortunas pone el foco en quienes más tienen de la sociedad desde un punto de vista de desigualdad. Impuesto o gravamen o aporte extraordinario que yo considero necesario per se en una sociedad en donde creo que la desigualdad es tan fuerte que vos quizás hasta necesitas una sobrealícuota de bienes personales que te permita gravar a ese porcentaje que es el 0,04% de la población más rico, ¿bien? Ahora, este proyecto en particular dice, no, pará, no es los ricos, son los que tienen y no declararon. Claro, los que fugaron dinero. Los que tienen en el exterior sin declarar, lo cual hace que, como vos preguntás si hay consenso, bueno, quien no esté de acuerdo en última instancia termina defendiendo a este sector, a un sector que no aportó. Y me parece que para el ciudadano, la ciudadana de a pie, que quizás no le interesan para nada las cuestiones económicas, si uno le explica claramente que uno aporta impuestos, uno paga IVA, uno paga ganancias y está en orden con el Estado, y hay quienes no están en orden con el Estado porque no aportan, y que en todo caso hay justicia tributaria que aplicar, que todos aporten, porque todos tienen... Bueno, es algo muy fácil de explicar, que todos aporten. Claro, bueno, pero vos contás con una oposición despiadada que de cara a las próximas elecciones ya está haciendo, ¿no?, el caldo gordo sobre temas que tienen que ver con la economía, que vos decís, tenés a un Milei, por ejemplo, ¿no? Que se posiciona como candidato. Y habla de dolarización, entonces es como que vos, o sea, uno no entiende nada, en definitiva. Lo cual es un oportunismo político. Claro, es un oportunismo político y además, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta de dolarización es inviable. Por eso. Juli, porque primero no están los dólares para transaccionar en Argentina, perdiendo nuestra moneda de curso legal que es el peso y pasando al dólar. Por cierto, es distinto a la convertibilidad. La convertibilidad tampoco es la solución. Ahora, la convertibilidad vos ni siquiera perdías tu moneda de curso legal. Vos seguías usando peso y establecías una caja de conversión, decías, estos pesos se convierten a un determinado tipo de cambio. En aquel momento era 1 a 1, con una determinada cantidad de reservas del Banco Central que muy ficticiamente voy a ir alimentando con deuda, ¿bien? Ahora, eso era la convertibilidad. Y la dolarización es el paso ulterior a una convertibilidad, porque es directamente perder soberanía. A veces nos corren algunos de nosotros diciéndonos, ay, tenemos la inflación de Venezuela, y nos ponen en un ranking de países en donde son todos países subdesarrollados con quienes nos comparan. Sí. ¿Qué países han perdido su moneda de curso legal? Pregunto yo. ¿Vieron el listado? Porque el listado de países son todas, algunas son excolonias, que directamente han perdido soberanía política incluso. En algunos casos son países que no se han desarrollado. Es decir, no hay país desarrollado que haya perdido su moneda. Que además te dolarizás y perdés tu herramienta. Vos pensás que nosotros devaluamos por momentos o mantenemos el tipo de cambio depreciado para poder proteger a nuestra industria respecto de las importaciones. ¿Bien? Si uno aprecia el tipo de cambio, si uno directamente dolariza, destruye la posibilidad de que nuestra industria compita, una industria que se está aún desarrollando. Lo de Milei es absolutamente oportunista, lleva a la gente a pensar que una dolarización te va a bajar la inflación y por ende te va a hacer vivir mejor, y finalmente lo único que vas a llevar es destrucción del aparato productivo, menos empleo y por ende vivir peor. No vas a vivir mejor, vas a vivir peor. Esa parte no se termina de contar. Cuando te han comparado seguramente, no sé, a ver, digo, como Duhovne, ¿no? Cuando asumiste tu cargo, sí, ahora me acuerdo. Es como que los dos eran columnistas y después, bueno, pasaste a un puesto que tiene que ver con ser funcionaria, ¿no? Y ¿vos le dirías algo a él? ¿Te lo cruzaste alguna vez? ¿Le dirías algo en la cara? O sea, ¿tendrías una charla con él y tendría le plantearías algo? ¿Sabes qué le preguntaría? ¿Viste el video que circula de él sobre el momento en el cual, previo a ser ministro, mucho antes incluso de que él se imaginara que iba a ser ministro, un video que Víctor Hugo siempre pasa? ¿Que no hay que volver al fondo? Además, hay otro video que dice eso, que fue a TN con un cartel que dice no al FMI, pero dijo que la Argentina, que recibió Macri, tenía un montón de problemas, pero que tenía una cosa buena, estaba desendeudada.
¿Te acordás de ese video? Sí, sí, sí. Que dijo que teníamos una deuda de la difícil de pagar, que era del 13% del PBI. Lo cual es estrictamente cierto. Sí. Dijo la verdad. Sí, sí, Bueno, yo le preguntaría por qué eso que él consideraba bueno lo dio vuelta totalmente. Porque de verdad, yo a veces me voy a dormir y pienso si hay una cuestión de cinismo, es decir, de decir algo, pero después hacer otra cosa, No, o habrá otro realmente de interés. convicción, Otro que interés. está asociado a tener otro interés. El nivel de endeudamiento al que llevó a la Argentina un ministro como Duhovne, que claramente estaba cuando llega al fondo, bueno, nos condiciona por décadas. Hay muchas cosas para preguntarte que tienen que ver con la economía, pero vamos a relajar un poco. Dale. Julia, mira, voy a presentarla a Ana Ruggillo, porque el otro día no dije tu apellido y me quería morir. Ay, no, Pero no pasa bueno. nada. Hola, Bueno, Juli. ella... Hola. Hola, ¿Cómo estás? Hola, Juli. Hola, Majulis. La tenemos a Julia Estrada, que obviamente nos ilustra todo el programa con su conocimiento sobre la economía. Y bueno, le pedimos a Ana que saliera un poco a la calle para ver cuánto sabemos los argentinos realmente de economía, de los datos que tienen que ver con la economía de nuestro país y del mundo también, ¿no? Exactamente, fuimos con Pablo, nuestro camarógrafo de confianza, a hablar con la gente de economía, conocimientos así básicos que todas las personas pueden acceder, así que vamos a ver qué dijeron. Dale. Nicolás, ¿qué es el PBI? El Producto Bruto Interno. No, no me acuerdo. Bruto interno, algo, Bien, estás casi. casi. Persona, algo así. Producto Bruto Interno. Idea. Es lo que recauda el país en tema de impuestos, en ganancias, importaciones, exportaciones. Y bueno, es todo lo que recauda el gobierno. ¿Qué es el FMI? No, me matas. El Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Y es el verdugo de Argentina. ¿Por qué crees que hay inflación en la Argentina? Pienso que por los gobiernos que se manejan mal, con malas economías. No sé. Creo que por una devaluación del peso, de la moneda local. No sé, la verdad, no sé mucho. No se distribuye bien lo que ingresa y siempre la Argentina se ha hecho cargo de las deudas de los que tienen más recursos, que han pedido créditos y no los han pagado, y la Argentina como Estado se ha hecho cargo de ellos. ¿Por el dólar? Y porque hay mucho, así como hay timba en todo en el tema de sube la harina y yo aumento los productos porque subió la harina. Después el otro día baja capaz que el precio de la harina, pero el producto sigue aumentando. Y todos los días vas al súper y sube 2 pesos, 3 pesos. Y cuando te das cuenta, durante 30 días te subió más de 100 pesos. ¿En qué producto te das más cuenta que hubo inflación, que aumentó el precio? Y en los productos de primera necesidad. Y te das principalmente en la carne. Y en las comidas. La leche, la carne, las verduras, queso, las cosas que la gente más humilde consume. Basta con ir al supermercado. O sea, cualquier producto que vos veas y lo compares con el precio del año pasado o del año anterior, te vas a dar cuenta. Bueno, acá en el shopping, la ropa, los comestibles. Ahora te voy a dar 3 opciones y es la última. ¿Hasta cuándo vamos a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Tenemos 2024, 2034 o 2054. Oh, 2054. Y así como venimos 2034. Supongo que hasta el 2024. 2034. Hay que pagar las deudas, pero también hay que cuidar a nuestra gente. Bueno, muchas gracias, Ana Ruggillo. A ustedes. Muy claro, yo creo que nada. Me encantó, Me encantó. Me encantó. La última pregunta es muy buena. Sí. ¿Hasta Triste, triste. pero es eso. Además, Sí. por momentos podés tirar un valor psicodélico y te pueden decir, sí, 2050. Exactamente, la gente, sí, la totalmente. gente vota por el que es más extendido, el que es más lejos. Claro, Claro. Y eso llama la atención, o sea, hay una idea generalizada. claro que sí, claro que sí. Gracias, Ana. A ustedes. Gracias. Bueno, me vuelvo aquí a mi sillón. La verdad que igual, a ver, había gente que nada. La verdad que nadie necesita saber exactamente ni qué es el PBI ni qué es el FMI. Con ir al supermercado, como decía uno, te das cuenta si Te das hay inflación, cuenta. no hay inflación, si estamos bien, si estamos mal. Así que Sí. nada. Bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver con vos. Bueno, yo lo decía al principio del programa, 33 años nada más. O sea, no sé si querés que diga tu edad, la verdad. No, que ya no la tengo dije. ningún problema. Soy el 89. Nací en la hiper. Claro. La hiper del 89. Claro. Sí. Sos muy joven y nada, has llegado a un puesto sumamente jerárquico, importante. No sé cómo lo vivís vos.
Y sé que también sos feminista, digamos, vas a todas las marchas, o sea, por eso también me parecía interesante que hablaras un poco de lo que es también la política de género, ¿no? En la economía. Sí. Es muy difícil. Yo siempre digo que el machismo está en todas partes. Sí. Está en la tele, vos En lo todos sabés lados. perfectamente. Sí. Una lo vive todo el tiempo. Claramente, es muy en complicado. el laburo, sí. en la calle. Todos Ahora, lados. en el mundo de la economía, si hay un mundo de hombres, Total. es el de la economía y de las Exactamente. finanzas. Oh, Además. olvídate. Ese es como el reducto. El reducto está además en el mundo financiero. Yo creo que hay algo que opera incluso en el inconsciente colectivo, que es que los hombres manejan la guita, porque finalmente son los que toman decisiones sobre la guita, algo que no es estrictamente cierto, porque después en el hogar las que mejor administran y las que mejor saben comprar y son más eficientes son las Vamos. mujeres. Pero bueno, los hombres manejan la ¿Vos guita en la decís, sociedad. Julia? Vamos. Sí, sí, vamos. finalmente las Sí, que... las que saben la caja cuánto vale chiquita todo. la manejan las minas. Lo Claro. que pasa es que, bueno, los hombres terminan siendo los grandes proveedores de los hogares y eso tarda en Eso hay que reverlo, cambiar. claro. Ahora, eso se traslada a la esfera de lo público y también a la esfera privada, en donde finalmente son quienes deciden, Claro. quienes toman decisiones sobre la plata y el manejo de los grandes recursos, también terminan siendo varones, porque funciona como un espejo la sociedad. Lo que haces en el hogar lo terminas trasladando al mundo público. Lo mismo pasa con las mujeres. Cuando uno mira la mayoría de las inserciones laborales de las mujeres, lo que encontramos son las que se llaman paredes de cristal. Las mujeres mayormente están en algunas actividades que son las que mejor replican las tareas que supuestamente se asume que deben hacer. Por ejemplo, limpiar. Limpian en su casa, limpian afuera de su casa, están en trabajadoras de casas particulares, maestranza, sanidad, que tienen que ver también con una tarea de cuidado, de atención a la salud. Están en tareas de docencia. Sí. Digo, lo que hacen Cuidado en casa, de niños, bueno, cuidado todo de eso. niñes, lo hacen afuera. Entonces hay una cuestión de espejo Claro. que es muy difícil de romper. Entonces creo que en el mundo de la economía es casi como entrar medio a patadas y decir, che, yo también puedo no solo hablar de esto, sino que ese fue mi humilde desafío personal, sino también dedicarme a esto. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? La mujer que llega al puesto jerárquico la tiene que romper, porque, o sea, la tiene que romper. Y al hombre no se le exige lo mismo. No, ¿No es cierto? nosotras no tenemos permitido ser mediocres. Exacto. No podemos ser mediocres. Entonces después dice, no, pero no es por un tema de género que se la elige, es por un tema de capacidad. Bueno, pero si nunca le das la posibilidad de ascender, nunca vas a tener la posibilidad de verla si tiene la capacidad o no para ese Totalmente. puesto. O cuando no eligen a mujeres para determinados puestos, el principal argumento es, bueno, no hay. O Claro. no están lo suficientemente capacitadas. Y te dicen además, no es una discriminación de género, porque no te discrimino por ser mujer, como si en realidad para que hubiera eso uno tuviera que tener un cartel Sí. que dijera no se aceptan mujeres. No, los prejuicios de género operan a un nivel muchísimo más subconsciente en la sociedad. Sí, va desde mucho más antes de que llegues a esa posibilidad ni siquiera. Exactamente. Y en muchos casos además ocurre que las propias tareas de cuidado, desde tener pibes, digo, Todo. atravesar un embarazo, tener un pibe, criarlo, todas las horas que implica además dedicarse a eso, van haciendo que muchas mujeres realmente tengan menos tiempo para su tarea profesional. Y cuando uno mira quizás el CV de un varón y de una mujer a la misma edad y con trayectorias laborales quizás similares, puede ser que tenga más líneas en el CV el Sí. varón respecto de la mujer. Bueno, porque ese reparto sigue estando desigual y no hay ningún tipo de compensación a eso, porque finalmente lo que pasa es que te retrasás y punto. Las Y tareas sí. de cuidado te retrasaron en tu posibilidad. Sí, te consumen. Exactamente, y eso socialmente encima de que no tiene un valor, porque ahora tenemos un reconocimiento un poco más fuerte, pero vos conocerás y yo conozco mujeres que toda su vida han trabajado en el hogar, han sido amas de casa y que no han tenido el reconocimiento como eso. Digo, los pibes chiquititos que van a la escuela y dicen, no, mi mamá no trabaja. O sea, no hay un reconocimiento social a esa tarea. Recién ahora lo estamos empezando a trabajar. Además, tampoco hay un reconocimiento económico. Y además de que no hay un reconocimiento social ni económico, eso puede terminar siendo algo que vaya en detrimento de la propia movilidad social ascendente de las mujeres por su carrera profesional que se limita. Entonces, Total. si no discutimos el reparto de las tareas de cuidado, no discutimos equidad en términos económicos. Totalmente. Por eso digo que a veces la brecha salarial está mal interpretada. Cuando uno dice, vos tenés 27% de brecha salarial, es decir, la diferencia entre lo que ganan los varones y las mujeres, no es a igual puesto.
no es que agarrás a 2 acá en el canal, agarrás un camarógrafo, una camarógrafa Claro. y te va a dar 27. Porque además no va a pasar porque se aplica un convenio colectivo. Claro. Quizás te pasa donde no hay convenio. Lo que pasa es que son masas agregadas. La masa agregada de los ingresos de las mujeres es 27% más baja que la de los varones. ¿Por qué? Porque trabajan menos horas en términos Claro. remunerados, porque están sobre todo en el hogar, aún mucho en el hogar, y porque además las horas que trabajan valen menos. ¿Es ahora una de tus metas esta, digamos, como que tiene que ver con el género y la economía? Y A mí me gusta mucho el sistema financiero, cómo funciona, cómo puede ser transformador. A veces es un lugar en donde nunca nos hemos metido, que No. cuando uno empieza a ver, dice, bueno, acá hay mucho para hacer. Hay herramientas de promoción a través del crédito. Hay distintas maneras de generar oportunidades y me parece que tenemos que estar en todos lados. Así que sí. está muy bueno. ¿Te ves como ministra de la Nación? Bueno, en este momento no. En este momento Ministra de estoy muy bien Economía. así. En este Eh, momento no, estás muy bien en el En este Banco momento Nación. no. Yo creo que uno tiene que ocupar el lugar que le sirva al proyecto político. Sé que quizás no te respondo la pregunta, pero me parece que es el lugar que sirva. Creo que todavía la sociedad está muy lejos de pensar mujeres en estos lugares. Ojalá dentro de poco Mirá. ocurra, no por mí, lo digo, ojalá aparezca una mujer ministra de Economía, porque me parece que eso puede dar un cambio muy fuerte, un nacional muy fuerte. Creo que Cristina, siendo presidenta mujer y hablando de economía, Ujú, mucho, ujú. porque ella hablaba de economía en cada discurso, pateó bastante el tablero. Sí, ni hablar. Y la verdad es que encontré en Cristina un ejemplo, porque cual. finalmente era una mujer fuerte, que hablaba de economía, que se plantaba. Me parece que ella fue un parteaguas reconocido mucho tiempo después. Claro. Y algunas de sus políticas también, como por Tal ejemplo cual. la moratoria previsional. Y finalmente terminó pasando que el 80% de las mujeres que entraron a la moratoria, el 80% de las personas fueron mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Terminaste haciendo una política social muy fuerte que terminó mejorando la vida de las mujeres, porque las mujeres, sobre todo, son amas de casa, no tienen aporte, no tienen posibilidad de jubilarse, y si compraban años, porque no les regalan la jubilación, ahí tenés Ahí tenés para otra Duhovne. cosa. Otra cosa para Para decirle a Duhovne. Duhovne, porque dice que se le regala la jubilación si en realidad se paga. Bueno, finalmente terminó siendo feminista. Bueno, la verdad que un placer hablar con vos. Me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero supongo que no va a ser la primera vez que venís en este 2022. Muchas gracias por invitarme. No, Felicitaciones por el programa. La verdad que Gracias, está Juli. bueno. Está bueno que hagas esto, entrevistas y que Muchas puedas gracias. explayarte. Muchas gracias, en serio, por todo tu aporte y bueno, prometo invitarte nuevamente para que sigamos hablando de economía y de vos también. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 23 con